Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo podcast. Mi nombre es María Laura y en esta oportunidad voy a seguir compartiéndoles el material de la ley del uno, el material de Ra. En esta oportunidad voy a continuar leyendo el material que se comparte en la sesión 79. Y en la caja de descripción, antes de comenzar, les cuento que voy a dejar el video con el cual hice la introducción a la ley del uno, en el cual explico mis motivos, o sea, los motivos por los cuales yo decidí comenzar a compartirlo, porque comencé a partir de la sesión 76 y por supuesto alentarlos a, si es lo que desean, a que lean por ustedes mismos el material. Lo más recomendable es comenzar a partir de la sesión 1, por supuesto. Les voy a dejar también en la descripción el link de la página de loveone.info, donde pueden leer por ustedes mismos el material, y también la página de llresearch.org, donde también están los libros descargables en PDF, todos, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Ok? Yo estoy haciendo la lectura del libro 4. Bien. Entonces, si se sienten perdidos un poquito con el material, porque si no están familiarizados con él, nunca escucharon hablar de estos términos y demás, es muy normal que eso pase. Entonces, al final de cada capítulo de los videos o podcasts que estoy haciendo, les dejo una definición, por un lado de mi punto de vista, de cómo yo lo he ido comprendiendo y también de cómo está en el sitio web de LR Research o de Love One, que ellos comparten muchas definiciones en su glosario o en una parte de la página que se llama Definitions o definiciones. Entonces, al final del capítulo generalmente lo hago si es que se incorpora un término nuevo o por ahí hablo escuetamente de lo que Ra comparte en esa sesión. ¿Ok? Pero de todas maneras, si tienen alguna duda del material, por supuesto en comentarios me lo pueden dejar y si está a mi alcance yo lo puedo disipar o hacer un video aparte explicando tal o cual tema en particular. Así también, antes de olvidarme, les quiero decir que les voy a compartir el material de Lorena Barrera, de la Bruja Filosófica, que ella tiene una lista de reproducción de la ley del uno, en donde ella se tomó el trabajo de hacer toda la explicación de densidades, según Ra, densidades de vibración o densidades de conciencia de esta octava, en donde lo explica muy bien. También hizo el video de polaridades y a qué se refiere Ra con eso, el video de la cosecha y a qué se refiere Ra con eso también. Así que ella tiene muy, muy buen material como para que si no estás embebido de este contenido, te puedas entender un poco a lo que Ra se refiere o los conceptos generales. Muy bien, voy a empezar. Sesión 79. Esta sesión se grabó el 24 de febrero de 1982 y dice así: soy Ra. Los saludo en el amor y en la luz del único creador infinito. Nos comunicamos ahora. Interrogador. ¿Podrías indicarme primero el estado del instrumento? Soy Ra. Es como se ha dicho anteriormente. Interrogador. El instrumento quisiera preguntar si hay algún peligro en recibir demasiada energía transferida con el instrumento en su condición actual. Soy Ra. No. Interrogador. También quisiera preguntar si la transferencia de energía tan grande de la última sesión fue una transferencia sexual en total. Soy Ra. Esto es correcto. Interrogador. En ese caso, desearía conocer la función de la transferencia de energía durante la sesión. Soy Ra. La función de esta transferencia de energía es sumamente útil, pues sirve para fortalecer la lanzadera a través de la cual se recibe el contacto de flujo interno. El propio contacto monitoreará la condición del instrumento y cesará la comunicación cuando las distorsiones del instrumento
comiencen a fluctuar hacia las distorsiones de debilidad o dolor. Sin embargo, mientras el contacto está en curso, la fuerza del canal a través del cual fluye este contacto puede verse favorecida por las transferencias de energía de la que hablabas. Interrogador. Hemos estado terminando nuestro ritual de destierro antes de la sesión como un gesto que nos libera de la personalidad mágica. Me preguntaba si deberíamos omitir este gesto para mantener la personalidad mágica mientras realizamos el círculo del uno y a continuación renunciar a la personalidad mágica después de que se haya formado o después de la sesión. ¿Qué sería más apropiado? Soy Ra. La práctica de los trabajos mágicos exige la más rigurosa honestidad. Si tu estimación de tu capacidad es que puedes mantener la personalidad mágica a lo largo de este trabajo, está bien. Mientras tengas alguna duda, es desaconsejable. En cualquier caso, es conveniente que este instrumento devuelva su personalidad mágica en lugar de llevar a esta persona al estado de trance, ya que no tiene la habilidad mágica necesaria para funcionar en esta circunstancia y sería mucho más vulnerable que si la personalidad despierta se ofrece como canal. Este trabajo es, de hecho, de naturaleza mágica en el sentido básico. Sin embargo, es inapropiado moverse más rápido de lo que los pies pueden caminar. Interrogador. Quisiera preguntar sobre la experiencia de tercera densidad de los que se encontraban justo antes de la extensión original de la primera distorsión a los sublogos para crear la división de polaridad. ¿Puedes describir en general las diferencias entre la experiencia de tercera densidad de estos complejos mente, cuerpo y espíritu y los que han evolucionado en este planeta en esta experiencia que experimentamos ahora? Soy Ra. Este material ya se ha tratado anteriormente. Por favor, consulta si es de interés específico. Interrogador. Específicamente, en la experiencia en la que únicamente la polaridad de servicio al prójimo en tercera densidad evolucionó para continuar evolucionando hacia las densidades superiores, ¿estaba en vigor para esas entidades el velo que se corre respecto al conocimiento de encarnaciones anteriores, etcétera? Soy Ra. No. Interrogador. ¿Era el proceso de reencarnación como el que experimentamos aquí, en el que se entra y sale del cuerpo de tercera densidad numerosas veces durante el ciclo? Soy Ra. Esto es correcto. Interrogador. ¿Es posible dar un tiempo de encarnación con respecto a nuestros años? ¿Y lo harías en caso afirmativo? Soy Ra. El periodo óptimo de encarnación se aproxima a una medida que ustedes llaman milenio. Esto es, como puedes decir, una constante independientemente de otros factores de la experiencia de tercera densidad. Interrogador. Entonces, antes de la primera extensión de la primera distorsión, no se produjo el velo o la pérdida de la conciencia. Entonces, a partir de esto, haré la suposición de que este velo o pérdida de recordar conscientemente lo que ocurrió antes de la encarnación fue una herramienta principal para extender la primera distorsión. ¿Es esto correcto? Soy Ra. Tu corrección es limitada. Esta fue la primera herramienta. Interrogador. Entonces, a partir de esta afirmación, supongo que el logos, contemplando un mecanismo para llegar a ser lo que no era, ideó primero la herramienta de separar lo inconsciente de lo consciente, durante lo que llamamos encarnación física, para lograr su objetivo. ¿Es esto correcto? Soy Ra. Sí. Interrogador. Entonces, a partir de esa afirmación, asumo también que muchas otras herramientas fueron concebidas y utilizadas después de la primera herramienta del llamado velo. ¿Es esto correcto? Soy Ra. Ha habido perfeccionamientos. Interrogador. La mente arquetípica del logos
antes de este experimento de extensión de la primera distorsión, era entonces lo que yo consideraría menos compleja que ahora, conteniendo posiblemente menos arquetipos. ¿Es esto correcto? Soy Ra. Debemos pedirles paciencia. Percibimos un repentino brote de la distorsión conocida como dolor en el brazo izquierdo y en el apéndice manual de este instrumento. Por favor, no toquen el instrumento. Examinaremos el complejo mental e intentaremos reposicionar la extremidad para que el trabajo pueda continuar. Entonces, por favor, repita la pregunta. 2 minutos de pausa. Soy Ra. Puede continuar. Interrogador. Gracias. Antes del experimento para ampliar la primera distorsión, ¿cuántos arquetipos había para la creación del logos de aquel tiempo? Soy Ra. Había 9. Interrogador. 9 arquetipos. Supongo que esos 9 eran 3 de mente, 3 de cuerpo y 3 de espíritu. ¿Es esto correcto? Soy Ra. Es correcto. Interrogador. Voy a suponer que en el sistema del tarot esos arquetipos correspondían aproximadamente para la mente al mago, al emperador y al carro. ¿Es correcto? Soy Ra. Esto es incorrecto. Interrogador. ¿Podrías decirme a qué corresponden? Soy Ra. El cuerpo, la mente y el espíritu contenían y funcionaban bajo la tutela de la matriz, del potenciador y del significante. El significador de la mente, el cuerpo y el espíritu no es idéntico al significador de los complejos mente, cuerpo y espíritu. Interrogador. Ahora comprendo lo que querías decir en la sesión anterior al afirmar que para ampliar el libre albedrío, el significante debe convertirse en un complejo. Parece que el significante se ha convertido en el complejo tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo de la mente, el 10º del cuerpo y el 17º del espíritu. ¿Es esto correcto? Soy Ra. Esto es incorrecto. Interrogador. ¿Podrías decirme qué quiere decir que el significador debe convertirse en un complejo? Soy Ra. Ser complejo es constar de más de un elemento o concepto característico. Interrogador. Quisiera tratar de comprender los arquetipos de la mente de este logos antes de la extensión de la primera distorsión. Para comprender mejor lo que experimentamos ahora, creo que es un enfoque lógico. Tenemos, como has dicho, la matriz, el potenciador y el significador. Entiendo que la matriz es lo que es consciente, lo que llamamos mente consciente. Pero como también es aquello de lo que está hecho la mente, no consigo entender del todo estos 3 términos, sobre todo en lo que respecta a la época anterior a la división entre consciente e inconsciente. Creo que es importante comprender bien estas 3 cosas. ¿Podrías ampliar aún más la matriz de la mente, el potenciador y el significante? ¿En qué se diferencian y cuáles son sus relaciones, por favor? Soy Ra. La matriz de la mente es aquello de lo que todo procede. Es inmóvil, pero es el activador en potenciación de toda actividad mental. El potenciador de la mente es ese gran recurso que puede verse como el mar en el que la conciencia se sumerge cada vez más profundamente y más a fondo para crear, idear y volverse más autoconsciente. El significante de cada mente, cuerpo y espíritu puede verse como un concepto simple y unificado. La matriz del cuerpo puede verse como un reflejo en opuestos de la mente, es decir, movimientos sin restricciones. El potenciador del cuerpo es entonces aquello que, estando informado, regula la actividad. La matriz del espíritu es difícil de caracterizar, ya que la naturaleza del espíritu es menos móvil. Las energías y los movimientos del espíritu
son como mucho los más profundos, aunque al estar más estrechamente asociados con el tiempo-espacio, no tienen las características del movimiento dinámico. Así, se puede ver la matriz como la oscuridad más profunda y el potenciador del espíritu como el despertar más repentino, la influencia más iluminadora y generativa. Esta es la descripción de los arquetipos 1 a 9 antes del comienzo de la influencia del co-creador o de la realización del libre albedrío en el logos. Interrogador. El primer cambio efectuado entonces para esta ampliación del libre albedrío fue hacer que la información o la comunicación entre la matriz y el potenciador de la mente estuvieran relativamente indisponibles el uno para el otro durante la encarnación. ¿Es esto correcto? Soy Ra. Quizás preferíamos denominar la condición como relativamente más llena de misterio que relativamente no disponible. Interrogador. Bien, la idea entonces era crear algún tipo de velo entre la matriz y el potenciador. ¿Es esto correcto? Soy Ra. Es correcto. Interrogador. Este velo se produce entonces entre lo que ahora llamamos la mente consciente y la inconsciente. ¿Es esto correcto? Soy Ra. Así es. Interrogador. Probablemente, al hacer esto, el Logos quiso dar mayor libertad a la mente consciente bajo la primera distorsión, separando, podría decirse, las porciones individualizadas de estas del potenciador o inconsciente, que tenía una mayor comunicación con la mente total, permitiendo así, podría decirse, el nacimiento de porciones de conciencia no educadas, por emplear un término pobre. ¿Es correcto? Soy Ra. Esto es aproximadamente correcto. Interrogador. ¿Podrías aclararlo un poco? Soy Ra. Hay material intermedio antes de que podamos hacerlo. Interrogador. De acuerdo. Entonces, se llevó a cabo este sencillo experimento y se observó el producto del mismo antes de intentar una mayor complejidad. Soy Ra. Como hemos dicho, ha habido un gran número de experimentos sucesivos. Interrogador. Me preguntaba, puesto que este parece ser el kit del experimento, este parece ser el gran punto de ruptura entre la no extensión de la primera distorsión y la extensión de la primera distorsión. ¿Cuál fue el resultado de este experimento original con respecto a lo que se creó a partir de él? ¿Cuál fue el resultado? Soy Ra. Este material ya se ha tratado anteriormente. El resultado de estos experimentos ha sido una experiencia más vívida, variada e intensa del creador por el creador. Interrogador. Bueno, yo era consciente de ello. Probablemente no formulé la pregunta correctamente. Es una pregunta muy difícil de formular. No sé si merece la pena continuar, pero lo que quería decir es que cuando se produjo este primer experimento con el proceso del velo, ¿se produjo una polarización al servicio al yo con el primer experimento? Soy Ra. Los primeros logos, si podemos utilizar este término, produjeron inmediatamente complejos mente, cuerpo, espíritu de servicio al yo y de servicio al prójimo. La cosechabilidad de estas entidades no fue tan inmediata, por lo que los refinamientos de los arquetipos comenzaron rápidamente. Interrogador. Ahora estamos llegando a lo que intentaba determinar. Entonces, en este momento solo había 9 arquetipos y el velo acababa de correrse entre la matriz y el potenciador. Soy Ra. Había 9 arquetipos y muchas sombras. Interrogador. Por sombras te refieres a lo que yo podría denominar el nacimiento de pequeños prejuicios arquetípicos. Soy Ra.
Más bien describiríamos estas sombras como los pensamientos incipientes de estructuras útiles aún no concebidas plenamente. Interrogador. Entonces, ¿existiría en ese punto la elección, la creación de la primera polaridad de servicio al yo? ¿Existe una elección en ese punto o es una no elección? Soy Ra. Implícito en el velo o separación de dos arquetipos está el concepto de la elección. Los refinamientos de este concepto requirieron muchas experiencias. Siento tener muchas dificultades para formular estas preguntas, pero estamos en un tema que me resulta algo difícil. Me parece interesante que el primer experimento de velar la matriz desde el potenciador y viceversa creara la polaridad de servicio a sí mismo. Esto parece ser un punto filosófico muy importante en el desarrollo de la creación y posiblemente el comienzo de un sistema de lo que llamaríamos magia no previsto anteriormente. Permíteme hacerle la siguiente pregunta. Antes de la extensión de la primera distorsión, ¿era el potencial mágico de las densidades superiores tan grande como lo es ahora cuando se alcanzó el mayor potencial en conciencia para cada densidad? Esto es difícil de preguntar. Lo que estoy diciendo es que al final de la cuarta densidad, antes de la extensión del libre albedrío, ¿era el potencial mágico lo que llamamos magia tan grande? ¿O la capacidad o el efecto tan grande como lo es ahora al final de la cuarta densidad? Soy Ra. Como comprenderás, si podemos usar este término equivocado, magia, el potencial mágico en tercera y cuarta densidad era entonces mucho mayor que después del cambio. Sin embargo, había mucho menos deseo o voluntad de utilizar ese potencial. Interrogador. Ahora bien, permíteme estar seguro de que te entiendo. Antes del cambio y de la extensión del libre albedrío, tomemos específicamente el final de la cuarta densidad, el potencial mágico para la condición en que solo existía la polarización del servicio al prójimo. La capacidad o el potencial mágico era mucho mayor al final de la cuarta densidad que al final de la cuarta densidad inmediatamente después de la división de la polarización y de la extensión del libre albedrío. ¿Es eso correcto? Soy Ra. La capacidad mágica es la capacidad de utilizar conscientemente el llamado inconsciente. Por lo tanto, la capacidad era máxima antes de la innovación del libre albedrío de los sublogos. Interrogador. De acuerdo. En la actualidad estamos experimentando los efectos de un número mayor o más complejo de arquetipos y he supuesto que los que estamos experimentando ahora para la mente funcionan de la siguiente manera. Tenemos al mago y a la suma sacerdotisa que corresponden a la matriz y al potenciador, que tienen el velo corrido entre ellos, que es el creador primario de la extensión de la primera distorsión. ¿Es correcto? Soy Ra. No podemos responder esta pregunta sin la intervención de material. Interrogador. Ok, lo siento. El siguiente arquetipo, la emperatriz, es el catalizador de la mente, aquello que actúa sobre la mente consciente para cambiarla. El cuarto es el emperador, que es la experiencia de la mente, que es ese material almacenado en el inconsciente que crea su sesgo continuo. ¿Estoy en lo cierto con esas afirmaciones? Soy Ra. Aunque demasiado rígido en tus afirmaciones, percibes relaciones correctas. Existe una gran interrelación dinámica en estos cuatro primeros arquetipos. Interrogador. ¿Sería entonces el hierofante una especie de gobernador o clasificador de estos efectos a fin de crear la asimilación adecuada por parte del inconsciente de lo que llega a través del consciente?
Soy Ra. Aunque reflexiva, la suposición es incorrecta en el fondo. Interrogador. ¿Cuál sería el hierofante? Soy Ra. El hierofante es el significador del complejo mental. Acá voy a hacer una pausa. En el material dice es el significante del complejo corporal, pero luego Ra en la sesión 80 lo corrige y dice que el hierofante es el significante del complejo mental. Así que voy a repetir lo que dice. Soy Ra. El hierofante es el significante del complejo mental, su naturaleza misma. Podemos observar que las características de las que hablas tienen relación con el significante del complejo de la mente, pero no son el corazón. El corazón del complejo mental es esa entidad dinámica que absorbe, busca e intenta aprender. Interrogador. Entonces, ¿es el hierofante el vínculo, podría decirse, entre la mente y el cuerpo? Soy Ra. Existe una fuerte relación entre los significadores de la mente, el cuerpo y el espíritu. Tu afirmación es demasiado amplia. Interrogador. Permíteme pasar por alto al hierofante durante un minuto, porque realmente no lo entiendo en absoluto. Sí, lo entiendo. Entiendo a Don. Y preguntarte si los amantes representan la función del consciente y el inconsciente, o una comunicación entre el consciente y el inconsciente. Soy Ra. De nuevo, sin ser en absoluto imperceptivo, te pierdes el corazón de este arquetipo particular que podría llamarse más apropiadamente la transformación de la mente. Interrogador. ¿Transformación de la mente en qué? Soy Ra. Al observar el arquetipo 6, puedes ver al estudiante de los misterios transformado por la necesidad de escoger entre la luz y la oscuridad en la mente. Interrogador. El conquistador o el carro representaría entonces la culminación de la acción de los 6 primeros arquetipos en una conquista de los procesos mentales, incluso posiblemente quitando el velo. Soy Ra. Esto es muy perspicaz. El arquetipo 7 es difícil de enunciar. Podríamos llamarlo la gran senda, el camino o el gran camino de la mente. Su fundamento es un reflejo y un resumen sustancial de los arquetipos 1 a 6. También puede considerarse que el camino de la mente muestra el reino o los frutos del viaje apropiado a través de la mente, en el sentido de que la mente continúa moviéndose tan majestuosamente a través del material que concibe como un carro tirado por leones o corceles reales. En este momento sugeriríamos una consulta completa más, pues este instrumento está experimentando algunas distorsiones hacia el dolor. Interrogador. Entonces preguntaré por el arquetipo que menos comprendo en este momento, si es que puedo usar esa palabra. Todavía estoy muy oscuras, por así decirlo, con respecto al hierofante y precisamente lo que es. ¿Podrías darme alguna otra indicación de lo que es, por favor? Soy Ra. Has estado muy interesado en el significante, que necesariamente debe volverse complejo. El hierofante es el arquetipo original de la mente, que se ha hecho compleja a través de los movimientos sutiles del consciente y del inconsciente. Las complejidades de la mente evolucionaron más que la simple fusión de la experiencia del potenciador a la matriz. La mente misma se convirtió en un acto dotado de libre albedrío y más especialmente de voluntad. Como significante de la mente, el hierofante tiene la voluntad de conocer, pero ¿qué hará con su conocimiento y por qué razones lo busca? Las posibilidades de un significante complejo son múltiples. ¿Hay alguna pregunta breve en este momento? Interrogador. Únicamente, ¿hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más cómodo o para mejorar el contacto? Soy Ra. Todo va bien.
Durante una pequeña parte de vuestro futuro, sería aconsejable que el instrumento llevara en las manos las ayudas para la comodidad que ha dejado de utilizar. Ha habido algunos traumatismos en manos y brazos y por lo tanto hemos tenido que abreviar un poco este trabajo. Interrogador. Gracias. Soy Ra. Son conscientes, amigos míos. Los dejamos en el amor y en la luz del único Creador infinito. Vayan pues, regocijándose en el poder y la paz del único y glorioso Creador infinito. Adonai. Bueno, muy bien. Así es como termina la sesión 79. En esta sesión, como habrán podido escuchar, Ra nos sigue hablando del concepto del velo del olvido que se incorpora en estas sesiones, en este libro 4, de la existencia de un velo, que Ra lo define como el velo que existe entre la mente consciente y la inconsciente, que muchas otras escuelas nos hablan del velo de la memoria, ¿no? Que básicamente y resumidamente es el por qué nosotros encarnamos aquí, no recordamos vidas pasadas, no podemos ver porque tenemos ese velo de, por ejemplo, otras dimensiones, el astral eh, y demás. En ciertas personas, otras personas ya, como por ejemplo yo puedo leer energías, esto y que el otro es, y hay otras personas que tienen otro tipo de claris, le dicen acá, activados, que es porque ese velo se va corriendo, se va como, sí, desintegrando un poco. Entonces, en esta sesión siguen hablando del velo del olvido y Don empieza a preguntar con el afán de conocer más la mente arquetípica, que es uno de los fundamentos de estas sesiones. Le pregunta de los arquetipos del tarot, por ejemplo, cómo eran antes del velo y después del velo. También le pregunta cómo es que las polaridades funcionan antes del velo. Todo esto Don lo hace, según mi punto de vista, para conocer más esa mente arquetípica y para profundizar en el conocimiento de esa mente arquetípica a través de estos complejos conceptuales filosóficos que son los arquetipos del tarot. Digamos, desde una visión como para colaborar con la evolución de cada individuo, de cada persona, de cada complejo mente, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Aquí continúan hablando de esto, del velo del olvido, qué pasaba antes del velo, cómo eran estos arquetipos y cómo funcionaban. Hizo una pequeña introducción, en otras sesiones van a continuar con ese tema. Y después del velo, una vez que está el velo del olvido, de alguna manera con mis palabras voy a decir, se instala ese velo que existe entre lo que es consciente y lo que no es consciente, es decir, inconsciente, que él en los arquetipos del tarot lo relaciona con la matriz de la mente, que conocemos como el mago, y el potencializador o potenciador de la mente, que nosotros lo llamamos la sacerdotisa. En esta sesión también Ra, a través de las preguntas de Don, comienza a definir tanto la matriz como el mago y las relaciona, ¿verdad? El mago con la matriz de la mente, a la sacerdotisa con el potenciador de la mente, a la emperatriz con el catalizador de la mente, al emperador con la experiencia de la mente, al hierofante con el significador o significante de la mente, a los amantes con la transformación de la mente y a el carro lo dice que se podría llamar como la gran senda o el gran camino de la mente. Entonces acá define un poquito más, comienza como a meterse, le digo yo, más en estos temas y Don está muy interesado en eso, es por eso que Ra le va contestando, ¿no? Poco a poco, de acuerdo al material que tienen, va contestando a qué se refiere y cuáles son esos conceptos
de estos arquetipos en la mente arquetípica. ¿Okay? Sí quiero hacer énfasis en un concepto que habló Ra, que quizás no habló antes, que es esta capacidad mágica que lo relaciona con la personalidad mágica, que dice, la capacidad mágica es la capacidad de usar conscientemente el llamado inconsciente, que gradualmente los humanos lo estamos haciendo. Hay diferentes técnicas para hacerlo, ¿verdad? Siempre recomienda hacerlo gradualmente y en aprendizaje y equilibradamente y no abruptamente. En otras sesiones también relaciona eso, lo relaciona mucho también con el despertar del Kundalini, ¿verdad? Con respecto a eso lo voy a relacionar porque al principio de la sesión hablan de la energía sexual, que en otras sesiones también ya han hablado de esto, que Ra en esta ocasión dice que puede fortalecer la lanzadera, le dice a Ra, y fortalecer el contacto interno, esa personalidad mágica, que al principio de la sesión Don le pregunta qué era mejor, porque dicen que tienen un ritual de destierro, que es el ritual que hacen ellos para antes y después de la sesión de canalización con Ra. Entonces, en ese círculo del uno que ellos lo llaman, ¿no? Entonces, me gusta porque Ra les dice que a veces no es tan, que él recomienda no moverse más rápido de lo que los pies puedan caminar, como hacerlo paso por paso y hacerlo en tranquilidad y no forzarlo, porque eso ya sabemos, y si no les comento que pueden traer efectos no muy gratos en nosotros, en los humanos, que estamos buscando este camino, que nos hacemos este tipo de preguntas, ¿ok? Entonces, con respecto a la energía sexual, que quiero que sepan que también Lorena Barrera hizo un video hablando de transferencia sexual y a qué se refiere Ra con esto, que es básicamente, por eso dice Ra que fortalece la lanzadera y fortalece el contacto interno, porque tanto la transferencia sexual en el acto en sí, pero no cualquier tipo de acto sexual, sino en balance de ambas energías, energía masculina y femenina que radica en nosotros en un contacto con otro, en el sexo, en la transferencia sexual cuando se produce un orgasmo, y él explica muy bien qué significa ese orgasmo como en sincronía entre los dos cuerpos que están teniendo una transferencia de energía sexual. Bien, eso está incluido también en un material anterior y después van a seguir hablando un poco del tema, pero quería aclararlo porque aquí empieza a mencionarlo y habla específicamente al inicio de la sesión de eso. Una parte que me gusta mucho Ra como lo define cuando hablan de la matriz de la mente, el mago, y el potenciador de la mente, la sacerdotisa, que Don le dice después del velo, ¿qué pasa con la matriz, ¿no? De la mente arquetípica? Para nosotros, en nuestra evolución, irnos conociendo, despertar al infinito inteligente, en la conexión con lo divino, lo crístico, lo puro, ¿no? Entonces dice que están relativamente, Don le dice, relativamente indisponibles el uno para el otro. Entre la matriz y el potenciador hay un velo que hace que tanto la conciencia y el inconsciente estén indisponibles. Y Ra le propone que en vez de ese término indisponible, pueda usar, es más correcto usar como más llena de misterio, no tan indisponible, sino más llena de misterio. Eso lo quería agregar porque me gusta cómo Ra lo conceptualiza, cómo lo expresa, cómo lo comparte. Muy bien, ¿y qué más? En sesiones posteriores, ya en la que sigue, en la 80 por ejemplo, siguen hablando de antes del velo y después del velo y demás. Y yo entiendo a Don de dónde viene la pregunta, por lo menos mi punto de vista es para comprender la mente arquetípica, no solo focalizarlos en el momento presente de esta mente arquetípica, sino de dónde proviene esta mente arquetípica. Porque en el capítulo anterior ya hemos visto que
una octava de frecuencia en ese logos, es como que aprende de lo experimentado anteriormente para aplicarlo ahora, ¿no? En otra octava, con este caso de la primera distorsión, que es el libre albedrío. Ok, bueno, entonces hemos visto hasta ahora cómo Ra, repito, para cerrar, comienza a hablar, más allá de los temas que antes expuse, que me parecen muy importantes e interesantes, a la matriz, el potenciador, el catalizador, la experiencia de la mente, el significador de la mente, la transformación de la mente como los amantes, que dice específicamente, dice el estudiante transformado por la necesidad de escoger entre la luz y la oscuridad de la mente. Me gusta mucho. Después el carro, también nos habla de él, que él le llama el gran sendero o la gran vía de la mente. Y ya, hasta aquí llega la sesión y lo que les puedo comentar de acuerdo a mi punto de vista, y sí aclarar algunas otras cosas que quería aclarar y decirles que más adelante continúan hablando de esto y todavía un poquito más adelante profundizan todavía más en la forma, porque no es un método fijo que Ra comparte para estudiar el tarot como conocimiento de la arquetípica y aplicado a nosotros, al complejo mente, cuerpo, espíritu, para conocernos y estar en contacto o recordarnos y estar en contacto con ese infinito inteligente, ¿ok? O sea, despertar, recordar a través de estos arquetipos. Entonces, por eso que en parte comparto este material. Muy bien. Entonces nos vamos a estar viendo o escuchando a partir de la próxima sesión que voy a compartir, que es la número 80. Les recuerdo que cualquier duda que tengan, que es totalmente normal, me la pueden dejar en comentarios y por supuesto si está a mi alcance puedo dilucidar esa duda. Si no, en mi página web, si ingresan, que yo les dejo el enlace debajo, hay un buzón de preguntas donde me pueden dejar las preguntas y yo les voy armando ahí las respuestas a vuestras dudas, si es que las puedo disipar, por supuesto. Entonces, nada más por el momento. Les envío muchos besos, les envío mucho amor, les envío mucha luz y nos vemos en un próximo capítulo. Bye bye.